Hola, mi nombre es Ingeniela y en este video te voy a estar enseñando qué son las variables en programación. Pero primeramente, ¿qué es la programación? Pues bueno, la programación es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Nosotros cuando estamos programando o nosotros cuando decimos que programamos alguna aplicación, es que básicamente le estamos diciendo a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea. Por ejemplo, si nosotros programamos una calculadora, le estamos diciendo a la computadora cómo realizar esa tarea de poder sumar, restar, multiplicar o dividir números. Eso significa la programación. Pero ahora, ¿qué significa la variable? Variable es una característica, cualidad o propiedad observada que puede adquirir diferentes valores. Y quiero que te quedes con esta última parte de aquí de que puede adquirir diferentes valores y ahorita en un par de segundos vas a entender todo muchísimo mejor. Una variable en programación es donde se almacenan y recuperan datos de un programa. Puede considerarse como una pequeña caja que almacena datos de todo tipo, sea números, palabras, caracteres, objetos, etc. Y directamente, es cierto, lo puedes ver como una caja en la que puedes almacenar algo para después sacar ese algo o recuperarlo, donde puedes almacenar algo y recuperarlo. Y una variable tiene dos componentes principales. El primer componente sería el nombre y el segundo componente sería el valor. El nombre es el identificador que se utiliza para referirse a la variable y el valor es la información que se almacena en esa variable. Y aquí podemos ver un ejemplo bastante simple. Tú aquí tienes el nombre de la variable, el cual es edad, y tienes el valor de la variable, que es 42. Entonces tú puedes decir que la edad es igual a 42, tal cual como lo muestra aquí. Y es que tú directamente ya estás utilizando las variables, y es que le estás diciendo al programa que edad es igual a 42. Y es directamente como si utilizaras una caja, supongamos de que la caja se llama edad, y lo que está dentro de esa caja es el número 42. Pues bueno, esto lo puedes utilizar directamente para un programa. Le puedes decir, por ejemplo, a un programa que un usuario tiene 42 años y se lo puedes decir de esta manera. La edad de un usuario es igual a 42. Y puedes utilizar la variable para almacenar ese dato para poder utilizarlo después. Es como si estuvieras utilizando una caja, almacenando información para después poder utilizarla. Y aquí tienes diferentes tipos de variables. Esto es bastante importante que lo recuerdes, no que te lo memorices, pero de que intentes recordarlo. Y es que hay diferentes tipos de variables y tienen diferentes ejemplos. ¿Por qué existen diferentes tipos de variables? Pues bueno, hay lenguajes de la programación donde tú necesitas indicar qué valor va a almacenar una variable. Por ejemplo, edad, nosotros sabemos de qué edad va a almacenar un número. Y está almacenando un número entero, ya que es solamente 42, no contiene decimales. Y a veces puede llegar a ser necesario decirle a la variable o decirle al programa qué tipo de variable es la variable, que en este caso sería una variable para números enteros. Aquí podemos ver exactamente el mismo ejemplo en la caja. Es como que estás utilizando la caja ideal para almacenar números y lo mismo puede pasar con las variables, ya que dependiendo del tipo de variable puede almacenar mejor algún tipo de dato. Por ejemplo, si nosotros utilizamos tipos de variables cadena o en inglés string, que normalmente se utiliza en inglés, es que vamos a poder almacenar secuencias de caracteres formando un texto. Por ejemplo, vamos a almacenar el mensaje de hola mundo en una variable de tipo string. Ahora haríamos exactamente lo mismo, pero con números enteros sin decimales, como puede ser el número 1, o también el número 42, que en este caso sería el tipo de variable integer o en español entero. También está el tipo de variable decimal, que es para almacenar números con decimales, float o flotante o punto flotador. Es similar al decimal, pero puede representar un rango más amplio de números, incluyendo valores muy grandes o muy pequeños, como puedes ver este ejemplo de aquí. También tienes un tipo de variable, la cual es character, donde solamente puedes almacenar un solo carácter, como pueden ser letras, números o símbolos, lógico o boolean, que básicamente vas a poder almacenar valores de verdadero o de falso, representando alguna condición lógica. También tienes el tipo de variable que es objeto, donde puedes almacenar cualquier tipo de datos, incluyendo números, cadenas, listas y otros objetos. Y también el número de arreglo, array o matriz, que es similar a una lista, pero puedes almacenar datos en un formato multidimensional como filas y columnas. Que bueno, quizás esto no te haga mucho sentido ahorita, pero espera un momento que lo vas a entender muchísimo mejor en la parte práctica. Ok, ¿para qué se utilizan o cuál es el uso que se le da a las variables? Como te estuve mencionando, las variables se utilizan para almacenar información que se necesita durante la ejecución de un programa. Esta información puede ser de cualquier tipo, sea números, letras, cadenas de caracteres, etc. Y se utilizan en cualquier momento que sea necesario almacenar información, como pueden ser los datos de entrada del usuario, resultados de cálculo, estado del programa, constantes, etc.
Si tú le preguntas a un usuario cómo se llama, vas a necesitar guardar o vas a necesitar almacenar ese dato y lo puedes almacenar dentro de una variable. Una variable sería, en este caso, string, ya que con las variables de tipo string puedes almacenar una gran secuencia de caracteres, que en este caso formaría un nombre, por ejemplo el nombre de Daniela. Y aquí te voy a decir cómo nombrar las variables, que ya vamos a pasar un ejemplo de práctica, pero antes de pasar ese ejemplo, ¿cómo las deberías nombrar? Pues bueno, la primera parte es que debes utilizar nombres descriptivos para la variable. Por ejemplo, si tú quieres utilizar una variable para almacenar el nombre de un usuario, le puedes colocar a la variable nombre o el nombre de apellido en dado caso de que estés guardando un apellido. También se te recomienda de que evites las abreviaturas de las palabras, sino que si puedes utilizar la palabra completa, utilízala, pero también debes evitar utilizar nombres que sean demasiado largos, porque si utilizas un nombre que sea demasiado largo, no sería totalmente eficiente o totalmente productivo de tener un nombre tan largo. Y hay diferentes formatos para nombrar las variables. Está el formato camel case, snake case o kebab case. Básicamente el camel case, camel significa camello y son nombres que tienen el tipo de camello. Es como que si aquí tuviera una montaña. Y básicamente lo que se hace es que se utilizan palabras. No se separan las palabras ni por espacio ni por nada, sino que la segunda palabra o la tercera o la cuarta comenzaría con una letra en mayúscula. En snake case sí que se hace un pequeño espacio, pero en este caso sería con un guión bajo, y kebab case sería con un guión medio. Y ahora vamos a estar pasando a esta parte práctica donde vamos a declarar una variable en 3 diferentes lenguajes de programación, en JavaScript, C# y Python. Ok, entonces aquí tengo abierto Programmix, el cual es un IDE totalmente gratis y aparte es online. Y te lo voy a estar dejando en la descripción de este video para que lo puedas utilizar sin tener que descargar nada en tu computadora. Y el primer ejemplo lo voy a hacer con C#, y lo voy a hacer con C# porque en C# sí necesitas declarar el tipo de variable. Por ejemplo, necesitarías utilizar int para números enteros, double para puntos flotantes, char para character y otros. Y pues bueno, para el primer ejemplo voy a estar utilizando string para cadena de caracteres, y es que vamos a hacer una cadena de caracteres. Una cadena de caracteres es literalmente caracteres juntos y con eso puedes formar palabras o oraciones. Entonces vamos a hacerlo aquí, cadena de caracteres o string llamado también. Y para esto voy a necesitar colocar el formato de string. Entonces string nombre, por ejemplo nombre de María. Entonces en el caso de C# necesitas colocar un punto y coma después de cada línea de código, y sería este ejemplo para las cadenas de caracteres. O por ejemplo para números enteros necesitarías utilizar int, que significa integer, que significa entero en español. Entonces por ejemplo podría ser edad, ponemos 42, que bueno, en este caso no necesitas colocar las comillas, sino que lo puedes colocar directamente así, sin utilizar las comillas, ya que es un número. Y así puedo hacer con muchísimas cosas más. Por ejemplo, si yo quiero decir el patrimonio de esta persona, puedo utilizar el tipo de variable de decimal, el cual es decimal. Por ejemplo, digo el patrimonio de esta persona es 100.202,56 centavos, ¿no? Y a partir de aquí podría utilizar muchísimos otros más que los voy a agregar de manera automática. Y te los voy a explicar. Float para números flotantes o números que son largos en sí. También está character para variables que solamente van a almacenar un solo carácter, o sea, una sola letra. También se utiliza bool para indicar un valor que sea lógico, que sea booleano, que puede ser verdadero o falso, o en inglés true o false, ya que en C# recordemos que se utiliza el lenguaje de inglés. En dado caso de objeto, tú cuando utilizas un objeto normalmente necesitarías crear una clase. Entonces este sería el ejemplo de clase que se utilizaría para este objeto de aquí, y básicamente cuando creas un objeto lo puedes crear con la clase que tú quieras, y la clase que tú quieras tiene las características que tú quieras. Y aquí tenemos un ejemplo de array o de matriz, que si no sabes cómo funcionan los arrays o los arreglos, te voy a dejar este video de estructuras de datos que deberías ver. Y el ejemplo en Python es bastante más sencillo que en C#, porque en Python no necesitas comandos para declarar el tipo de variable. Directamente puedes poner el nombre y el valor de la variable sin declarar el tipo, y está bastante perfecto. Aquí puedes ver el ejemplo en Python, y aquí también puedes ver el ejemplo en JavaScript, lo cual también comparte esa característica de Python donde no necesitas declarar el tipo de variable, sino que puedes utilizar la palabra clave de var, o también puedes utilizar la palabra clave de let, o utilizando la palabra clave de const. Esto no te lo recomendaría utilizar si vas a cambiar el valor de la variable durante la ejecución del programa. Pero pues bueno, aquí puedes ver el ejemplo en JavaScript y eso sería todo. Y bueno, te digo,
Mi nombre es Ingeniela, espero que este video te haya ayudado muchísimo y si fue así dale a like para que YouTube pueda recomendar este video a muchísimas más personas. También comenta si hasta ahora tienes algún tipo de duda y yo con todo el gusto del mundo te voy a ayudar. Y también suscríbete a mi canal de YouTube para que puedas recibir más contenido de calidad como este. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos luego.